Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Existe un miedo que, a pesar de ser irracional, provoca las más profundas pesadillas. El miedo a los payasos, o mejor conocido como coulrofobia, afecta tanto a niños como a adultos. Se considera que este padecimiento siempre lleva detrás de sí un aprendizaje social, es decir, una experiencia traumante que desencadenó en ciertas personas no poder acercarse a estos misteriosos personajes que solo intentan hacernos reír, o al menos eso creemos. Existen películas muy perturbadoras como la de It, de Stephen King, donde hace su aparición el payaso Pennywise, que estoy seguro que a más de uno les ha dejado estragos desde su infancia, haciendo que desarrollaran una terrible fobia a los payasos. Más allá del cine podemos encontrar casos en la vida real, como el del asesino John Wayne Gacy, quien se le conocía como Pogo, el payaso, un asesino que acabó con la vida de 33 jóvenes en los Estados Unidos. Este payaso inspiró la creación de Pennywise, personaje antes mencionado, y como puedes observar en la imagen, su aspecto es extremadamente perturbador. Si tú padeces de este miedo, seguro que este podcast te hará sufrir terriblemente. Te invito a que me acompañes a escuchar 2 historias donde los payasos serán los protagonistas. Estoy seguro que si no te suscribes a este canal y me dejas un like y compartes, esta noche un payaso aterrador se aparecerá en tus pesadillas. Ahora sí, ponte cómodo y apaga la luz, porque estás entrando al rincón de los relatos del gato, un lugar donde la curiosidad te llevará al miedo. Fue hace muchos años cuando yo era un niño, apenas de unos 7 años quizá. Mis padres nos llevaron a la función inaugural de un circo que venía cada 2 o 3 años a la ciudad. Nosotros somos del estado de Guanajuato y recuerdo que aquella noche había mucha gente. Estoy hablando de los inicios de la década de los 90, cuando un circo representaba aún una atracción de mucho interés en la gente y todos deseaban asistir a las funciones. Cuando llegamos nos bajamos del auto y mis 2 hermanos corrieron a acercarse a la zona de las carpas porque allá afuera tenían algunos animales enjaulados en exhibición. Yo me fui atrás de ellos para ir a ver también. Sin embargo, entre la multitud terminé perdido. No sabía dónde estaban mis padres ni mis hermanos. Aquel lugar para mí se me hacía inmenso. Así que decidí caminar para buscarlos, sin tener éxito. Así fue que terminé dando la vuelta al circo. Pero cuando llegué a la parte trasera de este, estaba muy oscuro, y estaban estacionados algunos remolques que me imagino era donde dormían los que trabajaban en aquel circo. Allí estaba completamente solo, así que me apresuré porque me empezaba a dar miedo. De entre aquella oscuridad, logré escuchar una risa y una voz que me hablaban por mi nombre. Adrián, Adrián, ¿estás perdido? Me detuve por un pequeño instante. De manera inconsciente pensé que quizá era alguien que me conocía. Me sorprendí porque al voltear hacia donde venía aquella voz, de entre aquella oscuridad, se dejaba ver un payaso muy alto, 1,85 metros quizá. No entiendo por qué sabía mi nombre, pero su aspecto era muy aterrador. Aquel payaso vestía un pantalón típico y muy flojo de color rojo, una camisa con botones como de peluche. Lo que más me perturbó es que en la zona de su pecho tenía una mancha roja, como si estuviera sangrando abundantemente. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo te cuidaré. No tengas miedo, me decía aquel payaso. Recuerdo que me ofrecía un algodón de azúcar y me extendía la mano para que fuera hacia él. Yo sentí que me paralicé y no me podía mover, pero reaccioné y me eché a correr, porque el aspecto de aquel payaso de verdad era muy perturbador. Mi padre siempre nos dijo que si nos llegábamos a perder en una situación así, buscáramos regresar al auto, para que fuera rápido y seguro encontrarnos en caso de extraviarnos. Así que decidí hacerlo, y al acercarme al auto me alegró de ver a mi padre allí. Él estaba preocupado de que me hubiese pasado algo, pero al final, tranquilo de verme. Le platiqué lo que había visto, pero no me creyó. Entramos a la función y yo trataba de buscar al payaso que se me había aparecido entre aquellos payasos que daban el espectáculo, pero jamás logré verlo.
Incluso a la hora de salir, vimos a 2 empleados que conversaban y mi padre se acercó a preguntarles acerca de aquel payaso que vi. Les dio la descripción exacta como yo se la hice saber. Los 2 empleados se voltearon a ver de una manera muy extraña, como si ellos supieran algo de aquel payaso, pero le dijeron a mi padre que no había ningún payaso con esa descripción trabajando en ese circo. Con esa respuesta nos marchamos a casa. Hasta la fecha me pregunto si aquello fue un fantasma de algún payaso que trabajó y murió en el circo, o pudo ser simplemente algo que mi mente creó a partir del miedo que yo sentía. Lo que sí sé es que fue el capítulo más aterrador que he vivido. Cuando la fobia permanece de manera constante en la vida de una persona, se recomienda tomar terapia psicológica que ayude a trabajar con ese miedo. La coulrofobia es más común de lo que se podría pensar. Existe un tipo de terapia llamada de aproximaciones sucesivas que es muy exitosa para tratar este tipo de padecimientos y consiste en acercar al paciente de manera gradual al estímulo que provoca la fobia, en este caso, a los payasos, hasta lograr así una desensibilización ante el factor que produce el miedo. Es un tratamiento muy seguro y sobre todo muy exitoso en la mayoría de los casos. Escríbeme en los comentarios si tú padeces esta fobia y cómo la has vivido. Mientras tanto, te invito a que escuchemos la segunda historia de esta noche. Cuando era adolescente vivía con mis padres y hermanos en una colonia muy pobre. Las condiciones allí eran muy difíciles y teníamos unos vecinos que batallaban mucho por obtener lo mínimo para sobrevivir. Eran un señor y un niño que trabajaban en los cruceros como payasos, haciendo malabarismo y vendían dulces. Aquel niño no iba a la escuela y tanto su papá como él se drogaban. Tenían una vida extremadamente precaria. Nadie les ayudaba. Nosotros en casa, a veces que teníamos un poco de más, les compartíamos comida o ropa. El señor ya era grande, y no me gusta decirlo así, pero cuando se pintaba de payaso, se veía muy aterrador. Ya había arrugas en su cara, tendría unos 50 años, y le faltaban algunos dientes, así que cuando se reía, podrán imaginar lo perturbador que era ver aquello. En ocasiones, por las noches, el señor golpeaba al niño, porque al vivir tan cerca de ellos, todo se escuchaba. Pero en aquel entorno, ese estilo de violencia era algo normal. Yo empecé a tener miedo porque durante algunas noches soñaba que aquel señor payaso quería hacerme daño. Yo era una chica de entonces unos 9 años. Aquel señor en los sueños se me acercaba y me acorralaba, y yo despertaba llorando. Y así ocurrió varias noches, hasta que un día desperté sin poder moverme, ni hablar, ni gritar. Estaba experimentando una parálisis del sueño. Entraba poca luz por una ventana de aquella habitación donde yo dormía, y en esa luz apareció una silueta de payaso muy similar a aquel vecino. Me invadió el terror, y les juro que aquello duró como 10 segundos, pero la silueta de aquel payaso, extrañamente en mi visión, se arrancaba la cabeza y jugueteaba con ella, haciendo malabares. En este punto yo no podía ver ya a aquel señor, al menos durante los siguientes 2 días, porque antes de que pasara una semana de aquel sueño horrible que tuve, aquel vecino amaneció muerto. Se había suicidado cortándose la garganta. Fue un suceso muy triste y perturbador. Hasta la fecha siento que la visión que tuve donde se arrancaba la cabeza era una especie de predicción de lo que pasaría. Alguna entidad me avisó de aquello que ocurriría. Del niño no supimos nada porque se lo llevaron unos familiares a vivir a otra ciudad, y mi familia y yo a los pocos años afortunadamente nos fuimos a vivir a un mejor lugar, donde iniciamos una vida mucho más tranquila. Pero aquella experiencia la llevo conmigo porque hasta hoy día no la he podido olvidar. Una de las razones por la que las personas temen a los payasos es porque detrás de ese maquillaje excesivo, esa nariz roja, esos cabellos de colores brillantes y esas facciones pintadas de forma exagerada, puede existir una persona que fácilmente podría ocultar intenciones oscuras y pasar desapercibido. Esto genera un conflicto en el subconsciente de las personas que de inmediato lo interpreta como peligro. Los síntomas de la coulrofobia son taquicardia, latidos irregulares,
dificultad para respirar, temblores y niveles de ansiedad muy elevados, también desmayos o presión arterial baja. Recuerda siempre acudir con un profesional si sientes que tu padecimiento está afectando tu vida. Recuerda que la mejor manera de vencer un miedo siempre será enfrentándolo. Con esto cierro este podcast y me despido. Nos vemos en el siguiente episodio donde les hablaré acerca de las SMs o experiencias cercanas a la muerte. Va a ser un podcast lleno de datos interesantes y relatos de la audiencia. Yo soy Diego y soy el Gato Humano. Deseo que esta noche reces antes de dormir si no quieres tener unas dulces pesadillas con payasos.